sino algunas pautas más que sobre todo del abordaje, ¿no? Entonces vamos a compartir pantalla. Saludos a todos. Disculpen el tiempo de espera el día de hoy y en las semanas anteriores. Entiendo que ya la universidad abrió, ¿no? Creo que ahorita, hoy 14, 15, no sé cuándo comienza todo. Sí, hoy comenzamos clases. Hoy ya comenzamos, vale, En- comenzamos al 100% la semana que viene. claro. Bueno, ok, voy a... ya va. Pantalla 2, compartir. Ok, deberían estar viendo entonces ahorita el, la presentación, ¿correcto? Ven que dice infecciones del sistema nervioso central, lo están viendo todo, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Ok, entonces comencemos. Bueno, el tema es meningitis, nos dijeron, ¿no? Pero y generalmente el término meningitis lo utilizamos como un símil de infecciones del sistema nervioso central. Pero adicionalmente, las infecciones del sistema nervioso no son solo centrales. También hay infecciones del sistema nervioso periféricas. Pero no es un tópico que como que con frecuencia se converse, ¿no? Entonces, generalmente el término infecciones del sistema nervioso central lo hacemos como sinónimo de, eh, ¿sabes? Sistema nervioso, de infecciones del sistema nervioso en general, como sinónimo de meningitis, ¿no? Pero existen infecciones del sistema nervioso periférico, que no las hablamos muchas veces, de hecho, solemos a veces pasarlas por alto, pero si revisamos, por ejemplo, el virus de la rabia, ingresa a nuestro sistema nervioso central a través del sistema nervioso periférico. El virus del herpes simple genera muchísimo dolor, inclusive antes de aparecer en piel, porque afecta principalmente fibras periféricas. El virus de la varicela zoster, que es el que da el herpes zóster, es una infección del sistema nervioso periférico. Él está en el ganglio de la raíz dorsal y en distintos contextos él, sabes, emerge y toma todo el nervio periférico. Otros virus como el citomegalovirus, la enfermedad de Lyme, la micobacteria tuberculosis, la Mycobacterium leprae y si nos vamos más a lo reciente, el COVID, infectan el sistema nervioso periférico. Entonces no es que no existan las infecciones del sistema nervioso periférico, pero no solemos hablar de ellas, ¿no? Entonces, cuando uno revisa la bibliografía, la verdad es que no son muchos los artículos que se publican sobre infecciones del sistema nervioso periférico, particularmente inclusive nuestra escuela, a través del Instituto de Biomedicina, tiene muchísima representación en una gran infección del sistema nervioso periférico, que es la lepra, que da anestesia. La lepra da anestesia porque daña el nervio periférico, los terminales, el Mycobacterium leprae. Entonces, bueno, haciendo nada más esta aclaratoria de que todas las infecciones del sistema nervioso no son solamente infecciones del sistema nervioso central, sino que también hay infecciones del sistema nervioso periférico, es que vamos a partir de ahora, comenzar a hablar solamente de infecciones del sistema nervioso central. ¿Ok? Cuando hablamos de infecciones del sistema nervioso central, no solamente estamos hablando de verdaderamente el tejido nervioso, porque si nos ponemos a ver, cuando hablamos de tejido nervioso, no tendríamos por qué involucrar tejidos como las meninges, que pertenecen al sistema nervioso central, pero no son tejido nervioso. Entonces, cuando hablamos de infecciones del sistema nervioso central, estamos hablando de todas las estructuras nerviosas y no nerviosas que conforman todo el encéfalo, que es lo que se encuentra dentro de la bóveda craneana, excepto los nervios periféricos y la médula espinal. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta o algo, me puede interrumpir y podemos medio conversarlo. Entiendo que es un poquito largo el tema, pero si hay algo que nos detenga, es bueno atajarlo. Ahora, las infecciones del sistema nervioso central en las epidemiologías que manejamos, principalmente la meningitis bacteriana, son 3 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y anteriormente había la predominancia del Haemophilus influenza tipo B. Eran 3, eran la tríada del Haemophilus influenza, el Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae. Pero en la última década, en los últimos 15, 20 años, también gracias a las vacunas del Haemophilus influenza, digamos que ha bajado en un 90% las meningitis por Haemophilus influenza y principalmente
lo que tenemos son infecciones desde el año 95, predominantemente por Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? Anteriormente, quien comandaba la lista era el Haemophilus influenza. ¿Ok? Entonces, hay que ser cuidadoso porque en países como el nuestro, que han tenido tantas fallas en el perfil de vacunación mundial, no les extrañe que haya mucho más aumento del Haemophilus influenza en comparación con años anteriores. Cuando las personas piensan en epidemiología bacteriana de la meningitis bacteriana, piensan que la Neisseria meningitidis es más frecuente. Y no, epidemiológicamente es la Streptococcus pneumoniae. Y la gente piensa que la Neisseria meningitidis es como que la más mortal. Sí, es la más mortal cuando te infecta. Pero si tú cuentas todas las muertes que hay por Streptococcus pneumoniae, en números es mucho mayor. O sea, el hecho de que sea Streptococcus pneumoniae no la hace menos mortal. Lo que pasa es que digamos que de 10 casos de meningitis por Streptococcus pneumoniae, sabes, quizás puede uno morir, en cambio de 10 casos de Neisseria meningitis, sabes, se mueren un montón, pues se mueren 5 o 6. Existen también las meningitis asépticas que principalmente son virales, 90% por enterovirus y el resto por virus del herpes simple. También existe la idea de que el virus del herpes simple es la causa más frecuente de infecciones virales del sistema nervioso y la verdad es que la gran mayoría de las veces no sabemos cuál es el microorganismo que genera la meningitis aséptica. Eh, y bueno, la verdad es que parte del problema epidemiológico es que no tenemos muchísima data en muchos de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, la mortalidad de meningitis viral es ya bastante baja. La mortalidad de meningitis bacteriana es un poco más alta, es un 25%. La mortalidad de la Streptococcus pneumoniae, como les dije, es bastante más alta por la cantidad de afecciones por Streptococcus pneumoniae. Ahora, no hay una afección étnica predominante. Las infecciones del sistema nervioso afectan a todos por igual. Una cosa particular es que es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. Em, pero bueno, es una data que todo no es muy relevante. No tenemos muchos trabajos venezolanos epidemiológicos. Tenemos este del año 2010 de la doctora Raiza León y Alejandro Rizquez, en donde hablan un poco de lo que viene siendo los casos de meningitis del año 2005 al 2009. ¿Sabes? 1289, 1206. Hubo un repunte en el año 2007, una morbilidad general por meningitis, una epidemia de meningitis en la población pediátrica para el año 2007 y la mortalidad según también grupo etario era por supuesto muchísimo mayor en menores de un año que de niños de un año a 4 años y de 5 a 14 años, ¿no? Eh, y bueno, la mortalidad, las muertes por meningitis meningocócica por grupo de edad, ¿sabes? Es bastante notable. Ahora, ¿qué hace que un microorganismo como el Streptococcus pneumoniae o la Neisseria meningitidis se comporte de esa manera? Porque el Streptococcus pneumoniae es el mismo microorganismo que te causa una bronquitis o una neumonía. Y si es el Streptococcus pneumoniae el que te causa la neumonía, ¿por qué si entra al sistema nervioso central se comporta de esta manera? Y la razón es porque el sistema nervioso en general es completamente estéril. Y el sistema nervioso en general tiene una inmunidad celular que no es comparable con la inmunidad celular del, de otros órganos, ¿no? Tú no puedes comparar la microglía del cerebro, del sistema nervioso, con lo que hacen las células de Kupffer, por ejemplo. La capacidad fagocítica de este último es mucho mayor que la primera. Pero hay otro detalle importante, que es que em, lo mismo que hasta cierto punto te protege, te puede generar problemas. Y es que esto es un capilar normal. Un capilar vascular normal tiene una célula endotelial, tiene espacios separados por donde pasa el agua. Ok, estamos hablando de que este es el área intersticial y este es el área intravascular. Entre las células endoteliales pasan fácilmente los solutos de agua. Todo lo que es lipofílico pasa a través de la barrera hematoencefálica. Y bueno, por supuesto, hay proteínas que se cambian a través de distintos transportadores de la célula endotelial. Pero esto es un capilar normal. Ahora, si ustedes se imaginan
¿cómo puede una célula blanca pasar desde el área intravascular hasta afuera? Lo puede hacer en el espacio intracelular. Pero este es, por ejemplo, una gráfica de una barrera hematoencefálica humana. Y las células endoteliales tienen uniones estrechas, muy estrechas. Por lo tanto, el paso de distintas sustancias entre las células por estas uniones estrechas, por las tight junction, es muy escasa. Entonces hay una difusión paracelular restringida. De igual manera, no pueden pasar ciertas macromoléculas, no pueden pasar ciertos microorganismos y las proteínas necesitan su transportador. Pero no solamente tienes el endotelio, sino que también tienes encima los pies astrocitarios. Y los podocitos astrocitarios generan otra barrera adicional que hace que sea muy difícil que elementos intravasculares difundan hacia la región externa. Entonces, es verdad, tú dirías, bueno, buenísimo, porque entonces que las bacterias lleguen por vía hematógena es complicado. Hasta cierto punto eso es cierto, pero también es muy difícil que una célula blanca que se encuentra dentro del área intravascular tenga la capacidad de hacer adhesión, rodeamiento y diapédesis y llegar hasta el área exterior. Y hay algunos tipos de moléculas proteicas que no tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y algunos antibióticos pueden no servir. De hecho, hay antibióticos como la vancomicina que no se utilizarían en las infecciones del sistema nervioso si no fuera porque la barrera hematoencefálica está inflamada o está rota. Entonces, lo mismo que te protege hace que te comportes como un santuario, ¿no? Es muy difícil penetrar como microorganismo a ese templo, pero una vez que estás adentro, no hay una respuesta adecuada desde el punto de vista de defensa celular. Entonces, cuando decimos que el sistema nervioso es inmunoprivilegiado, ese inmunoprivilegio también hasta cierto punto es un poco relativo. Como es tan difícil entrar, porque no hay una parte del sistema nervioso que esté comunicado hacia la vía externa, hacia como puede ser la vía respiratoria hacia afuera, la vía urinaria hacia afuera, la vía recto anal hacia afuera, los microorganismos necesitan vías de entrada. Y esas vías de entrada que utiliza el agente infeccioso suelen ser cruciales para sospechar cuál es el microorganismo que se encarga de la infección. Hay muchas vías de entrada, pero digamos que las más principalmente definidas son las que llamamos la diseminación por contigüidad, que son ciertos microorganismos que, por ejemplo, toman senos paranasales, oídos internos, mastoides y llegan al sistema nervioso. Tenemos la vía hematógena, perdón, equivocadamente muchos creen que la vía hematógena es la más frecuente y la verdad es que no es así. La vía de contigüidad es muchísimo más frecuente y la vía de transporte neuronal retrógrado también. Transporte neuronal retrógrado es como lo que hace el virus de la rabia para ingresar al sistema nervioso, pues la mordedura del mono, del perro o del murciélago contaminada que toma los nervios periféricos y viaja en sentido contrario hasta el plexo y sube hasta el sistema nervioso central. Es la misma vía que utiliza la varicela zoster para causar encefalitis y es la misma que utiliza el herpes, ¿no? La vía directa, que puede ser traumática con un traumatismo craneal abierto o una vía directa iatrogénica desde el punto de vista de una punción lumbar o una cirugía o la colocación de un catéter de derivación peritoneal, ventrículo peritoneal. Entonces tiene que haber una vía de entrada y por lo tanto la vía tiene que tener una relación con el microorganismo. Por ejemplo, es muy difícil que una erisipela se convierta en una meningitis porque tienes que hacer un drenaje de la circulación venosa, tienes que hacer todo un viaje a través de vaso, hígado y un montón de estructuras, tienes que además de eso ser bombeado hacia el pulmón para luego retornar a las cavidades izquierdas. Generalmente las vías hematógenas son aquellas que van desde las cavidades izquierdas hasta el sistema nervioso y es por eso que es mucho más frecuente en la vía hematógena una endocarditis bacteriana, una valvulitis endocárdica o algún tipo de infección intracavitaria o de repente alguna úlcera carotidia infectada o alguna úlcera aórtica infectada, ¿no?
Existen otras vías que son como la translocación bacteriana, como es el caso de las amibas de vida libre, que ustedes deben haber escuchado, la Acanthamoeba y la Naugleria fowleri, que se adhieren a la lámina cribosa y atraviesan, ¿no? El COVID utilizaba la vía del transporte neuronal retrógrado, infectaba el bulbo olfatorio y por ahí se iba al sistema nervioso. Entonces, las vías más frecuentes suelen ser la contigüidad y el transporte neuronal retrógrado. Cuando hablamos de la duración, hablamos de la forma aguda, que son de horas a pocos días, generalmente no es más de una semana, y ya la forma crónica, que son, hablamos de semanas a meses, ¿no? Por supuesto, la clasificación según tipo de duración depende del agente etiológico, pues, ¿no? Ahora, también tenemos que según el agente etiológico puedes tener meningitis bacterianas, meningitis de tipo asépticas, que suelen ser virales, meningitis por hongos, meningitis por parásitos, eh, y existen múltiples etiologías desde el punto de vista de infección del sistema nervioso. Ahora, yo no voy a detenerme a hablarles de esta famosa tabla que sale en todas las bibliografías de que si el niño es de 0 a 4 semanas, estos son los patógenos, y si es de 4 a 12, estos son los patógenos. Eso lo pueden revisar en cualquier bibliografía. Y para serle completamente honesto, esto lo van a ir aprendiendo con el uso. Esto es algo que a veces lo preguntan en los exámenes, pero es difícil de aprender de memoria a menos que constantemente lo vengas utilizando. Uno se lo aprende porque ve pacientes y porque va consultando esto con regularidad. Estas cosas que se aprenden a veces al caletre sin un concepto claro, es difícil guardarlas, ¿no? Entonces, en cualquier circunstancia, cuando ustedes puedan pensar en una infección del sistema nervioso, si tú buscas la condición, la edad y buscas los factores precipitantes y coadyuvantes y buscas el agente, muchas veces vas a tener la respuesta, ¿no? Fíjense que la lista es gigantesca y la verdad es que el trabajo de la identificación del agente es mucho más microbiológica que clínica. A nosotros lo que nos interesa principalmente es definir exactamente cuándo estamos en presencia de una infección del sistema nervioso. Es por ello que no me detengo muchísimo en la fisiopatología. Ya habíamos hablado de las vías de entrada, habíamos hablado de la mastoiditis, la otitis media, habíamos hablado de los senos, de las etmoiditis, los defectos de la lámina cribosa, lo que viene siendo la rinorraquia o las rupturas de la lámina cribosa, o la translocación de microorganismos como las amigas de vida libre, las neumonías, los senos dérmicos que están en la base del cráneo y en la región lumbar, como puede ser muchísimo con algunos tipos de esquistosoma manzoni. Le encanta pasar desde la vía digestiva, la bilarcia hasta acá. Y bueno, por supuesto, el mecanismo fisiopatológico de la infección es que la gente se multiplica, tiende a generar una colección purulenta, unas modificaciones del líquido cefalorraquídeo, dificulta la absorción del líquido cefalorraquídeo a través de las vellosidades aracnoideas, eso aumenta la cantidad de líquido que se produce y disminuye la cantidad de absorción de líquido, se acumulan citoquinas, se inflama la microglía, el endotelio, comienza a haber cambios inflamatorios de los astrocitos, de los macrófagos, se liberan una serie de interleuquinas, óxido nítrico, prostagandinas, lo que termina generando una lesión endotelial vascular y un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto contribuye a una edema cerebral que tiende a tener un triple componente que es citotóxico por daño hacia las células, directamente células del sistema nervioso, vasomotor porque genera vasculitis inflamatoria de los pequeños capilares, e intersticial porque la glía también sufre y todo este tipo de mecanismos se entrecruza generando un metabolismo anaeróbico, lo que favorece el edema cerebral y a su vez también favorece la hipertensión dentro del cráneo. Al aumentar la presión dentro del cráneo, es más difícil llevar sangre al sistema nervioso central porque tienes un gradiente de presión mayor. Entonces necesitas una presión arterial media mayor. Y como estamos hablando de infecciones y hay vasodilatación, a veces no se puede compensar esa presión arterial media mayor. Entonces hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral por un gradiente de presión aumentado.
Esto, al disminuir el flujo sanguíneo cerebral, por supuesto que aumenta más la hipoxia y aumenta la producción de lactato. Y al aumentar la producción de lactato y al haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral, por supuesto que hay un descenso del azúcar, de la glicemia, lo que genera una disfunción neuronal transitoria, que si se sostiene en el tiempo y no se trata adecuadamente, se puede hacer permanente. Es por eso que las infecciones del sistema nervioso suelen generar tantas secuelas y la capacidad de generar secuelas va a depender de qué tan rápido actúes en evitar el mecanismo fisiopatológico que llegue hasta sus últimas instancias, que es la hipertensión endocraniana severa con la disminución del flujo sanguíneo cerebral y provocando de esta manera el daño neuronal irreversible, ¿no? Entonces, como el tiempo de diagnóstico desde los síntomas hasta la primera instauración de tratamiento es tan importante, una de las cosas más significativas es entender de que el principal diagnóstico de las infecciones del sistema nervioso central es clínico, no es licuórico, no es imagenológico. Y cuando ustedes revisan los guidelines de todo lo que se tiene que hacer en uno de estos pacientes, ustedes se van a poder dar cuenta que no se exige más que identificar clínicamente la infección. Entonces, dentro de la clínica sabemos que existen, digamos, cinco grandes signos, aunque la tríada clásica de la meningitis es cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Ahora, no es cualquier cefalea. Generalmente la cefalea tiene que tener características de hipertensión endocraniana. Entonces, tiene que ser una cefalea predominantemente global o holocraniana, opresiva, de moderada a fuerte intensidad. Esa cefalea es continua, no es episódica, es continua. Puede mejorar con analgésicos, pero no suele desaparecer. Y suele generalmente empeorarse con maniobras de Valsalva. Suele aumentar cuando la persona tose, grita o se esfuerza. Y se acompaña de muchas veces náuseas, vómitos y fotofobia. Es una cefalea de hipertensión endocraniana, no es cualquier cefalea. Es una cefalea que habla de algún aumento de la presión intracraneal o de irritación meningea. La fiebre anteriormente, semiológicamente, la fiebre la dividían en muchos subtipos, que si la hora, que si no sé qué, pero ahorita actualmente lo importante es que tenga una relación con la cefalea de unas, ¿qué te digo yo?, 24 a 72 horas. Ahora, la manera más objetiva que tenemos nosotros de revisar esto, de la existencia de signos meningios, es la rigidez de nuca. La rigidez de nuca tiene que examinarse, tiene que verse y hay una serie de maniobras para hacerlo. También se pueden encontrar alteraciones en la conciencia, como agitación, estupor, y podemos encontrar focalización neurológica con hemiparesias, afasias y trastornos del comportamiento agudo. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, que dos tercios de los pacientes se presentan con la triada clásica, ¿ok? Porque, bueno, muchas de ellas son infecciones del sistema nervioso central de tipo bacteriano. Y puede ser aguda cuando hablamos de días a semanas y de semanas a meses cuando es crónica. Ahora, uno puede tener ciertas presentaciones atípicas. A veces no siempre vas a tener la fiebre y la cefalea y la rigidez de nuca, sobre todo en ancianos, sobre todo en pacientes neutropénicos, en otros pacientes inmunocomprometidos. Y siempre hay que considerar la época del año, si hay una historia de exposición a pacientes con meningitis meningocócica previa, si hay una historia de actividad sexual de riesgo, si la persona ha tenido un viaje reciente, en algunos lugares donde consumen leche no pasteurizada, estar pendiente siempre con la listeria monocitógena y la brucelosis, y si han habido no contactos animales. Revisar también si ha habido una evidencia registrada de alguna infección viral sistémica, si ha habido síndrome de pie mano boca para pensar en enterovirus, exantemas, pericarditis, si hay una historia de una derivación ventriculoperitoneal, si hay una presencia de implantes cocleares, etcétera, etcétera. Ahora, lo otro que yo quería comentarles es que generalmente va a haber algunos signos de disfunción cerebral, ¿no? Y entre ellos generalmente siempre está en la confusión, la irritabilidad, el delirio y el coma, y que muchas veces se pueden acompañar de fiebre y fotofobia.
Pero lo más útil que ustedes muchas veces van a tener van a ser los signos meningios. Los signos de irritación meningia no se encuentran más que en un 50%, pero si tú vas sumando signos meningios, tú vas aumentando ese porcentaje. Entonces, generalmente se recomienda que las personas manejen el explorador, el médico explorador maneje de 2 a 3 maniobras de signos meningios. La que ustedes más conocen es Kernick y Brunzinski, cada una tiene sus variantes. Yo sencillamente voy a hablar de esas dos por razones de tiempo. Pero el signo de Kernick es principalmente aquel en donde el paciente acostado, boca arriba, flexionas la cadera sobre el abdomen y extiendes la rodilla. El signo de Kernick es positivo cuando ocurre el mecanismo contrario. Hay un descenso de la pierna hacia abajo y además hay algo de dolor. Muchas veces se confunden y no saben a veces cuál es Kernick y cuál es Brudzinski. Y yo utilizo la mnemotecnia Ni de rodilla en inglés que comienza con K para acordarme de Kernick. Entonces, al extender la rodilla se debería provocar dolor y se impide la extensión y en ese momento decimos que el signo es positivo. En el caso de Brudzinski, lo que uno es que uno coloca su mano en la parte de atrás de la cabeza y al flexionar pasivamente la cabeza, lo que ocurre es que hay una flexión refleja de las rodillas. Cuando las rodillas suben, o sea, no es que el signo es positivo porque le duele el cuello, no. Cuando las rodillas suben, es que hablamos de que el signo de Brudzinski es positivo. Y como a veces también se confunden entre Kernick y Brudzinski, yo les digo que la B de Brudzinski es la misma B de back of the head o parte de atrás de la cabeza donde uno pone la mano. Entonces, así pueden recordarse que es Brudzinski. Hay algunas formas ya muchísimo más severas, como puede ser, ¿sabes? Esta rigidez en tabla que se pueden observar en algunos pacientes, en donde sencillamente levantándolo por la cabeza levantas todo el cuerpo sin flexionarse el cuello. Hay que tomar en cuenta que también como signos indirectos puedes encontrar parálisis de nervios craneales, focalización neurológica, crisis epilépticas, papiledema y otros signos de hipertensión endocraniana y algunas lesiones, ¿no? de nervios craneales y demás. Y que muchos de estos pacientes con infecciones del sistema nervioso tienen rash sistémicos, eh, faringitis, tienen algunas afecciones sistémicas en piel o hay molestias en la orofaringe, hay máculas, petequias que progresan a equimosis como se ve en la meningococcemia. Hay a veces lesiones vesiculares, microvesículas sobre base eritematosa, que es lo que se ve en las infecciones por el virus de la varicela zóster en piel. Las vesículas genitales que se suelen ver en virus por herpes simple 2. Y bueno, muchas veces cuando tienes una lesión por contigüidad del sistema de los senos paranasales, estás hablando generalmente de estreptococcus o de Haemophilus influenza. Puede haber rinorraquia u otorraquia que sugieren fuga de líquido cefalorraquídeo por una fractura de base de cráneo y eso generalmente genera una infección por estreptococcus. Y bueno, la presencia de soplos cardíacos que antes no estaban sugieren la presencia de endocarditis infecciosa. Entonces, cuando tenemos cefalea, fiebre y rigidez de nuca, pensamos en meningitis. Meningitis es la inflamación de las meninges. Las meninges no son parte del encéfalo. Por lo tanto, no suele haber alteración del estado de conciencia. Para tú tener una alteración del estado de conciencia, tienes que afectar las estructuras del sistema nervioso que se encarguen del sostén de la conciencia. Y existe un error muy frecuente de ciencias básicas neurofisiológicas en donde piensan la mayoría de los médicos en cualquier estrato, no solamente estudiantes, sino a veces graduados, es que todo el sistema nervioso central se encarga del sostén de la conciencia. Y eso no es completamente cierto. Si fuera cierto, todos los eventos vasculares cerebrales, todos los ictus o anteriormente llamadas ACV, generarían alteración de la conciencia. Y ustedes saben que eso no pasa.
La persona muchas veces está consciente y tiene la mitad del cuerpo paralizado o tiene la boca desviada o no puede mover un brazo y está consciente. Generalmente las estructuras que se encargan del sostén de la conciencia no son la corteza cerebral, son el tálamo, el hipotálamo, el tallo cerebral. Y cuando se afecta la corteza solamente de manera global y bilateral, es que se afecta la conciencia, como ocurre en las hipoglicemias, en las hiponatremias, en las hipernatremias, entre otras estas entidades. ¿Por qué les comento esto? Porque si hay cefalea, fiebre y hay alteración de la conciencia, uno piensa en encefalitis, porque la encefalitis siempre va a provocar afección del encéfalo. Y si hay afección del encéfalo, suele haber alteración de la conciencia o de alguna función encefálica. Las meninges no se encargan del sostén de la conciencia. Es un tejido de sostén y de metabolismo del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, cuando las meninges están inflamadas, puedes tener dolor de cabeza, puedes tener fiebre, pero no vas a tener alteración de la conciencia. Ahora, si tú tienes cefalea, fiebre y focalización neurológica, tú vas a tener probablemente un absceso o un granuloma, como es el caso de lo que ocurre en la toxoplasmosis, en los abscesos cerebrales o algunas de estas entidades. Ahora, si se tiene cefalea, fiebre, rigidez de nuca y alteración de la conciencia, estamos hablando de meningoencefalitis. Casi todas las meningitis, cuando se agravan y generan disfunción del metabolismo de la neurona por disminución del flujo sanguíneo cerebral, por inflamación, ¿ok? Y por aumento del lactato, van a tener daño encefálico. Y cuando comienza el daño encefálico, va a comenzar la alteración de la conciencia. Y es en ese momento en que hablamos de meningoencefalitis. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo abordamos esta situación? Bueno, antes de hablar de cuál sería el manejo de esto, quisiera preguntarles si para esta parte, que ya llevamos 30 minutos hablando, hay alguna pregunta. Todo claro, doctor. Ok, ok, chévere. Bueno, ¿por qué? Porque aquí yo vengo a evangelizar sobre algo. Y no se angustien que no me voy a poner religioso. Pero fíjense lo siguiente. Esto es eh, el algoritmo que sale. De hecho, escogí esta fuente porque es una fuente del acceso de ustedes. Yo sé que el Harrison de ustedes va por la versión, no sé, 500.000. Yo este la saqué del que yo tenía. Probablemente ya no sale, pero me agradó que este mismo flujograma saliera de esta manera para yo conversarlo con ustedes. Me disculpan que esté en inglés, pero voy a revisarlo con ustedes aquí presencialmente. Entonces, fíjense lo siguiente. Manejo de los pacientes con sospecha de infecciones del sistema nervioso central. Dolor de cabeza, fiebre y rigidez de nuca. ¿Ok? Que puede estar presente o no del todo presente, por eso está aquí el más menos. El paciente tiene un estado mental alterado. La respuesta es sí. Si es así, habíamos hablado de que si hay un estado mental alterado, si hay una alteración de la conciencia, estamos hablando de encefalitis. Entonces tenemos encefalitis o encefalomielitis aguda diseminada o una encefalopatía o lo que llaman una masa o quizás un absceso. No hay alteración del estado mental, uno piensa en meningitis. Siguiente paso. Hay papiledema y o déficit neurológico focal. El paciente está inmunocomprometido. Hay historia reciente de traumatismo craneal, conocimiento de cáncer o sinusitis. Si la respuesta es sí, se obtiene inmediatamente hemocultivo y se inicia antibiótico-terapia empírica. ¿Ok? Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Estado mental alterado? Sí.
hay estado mental alterado, de una, pum, hemocultivo e inicias antibiótico-terapia empírica. Estado mental alterado, no, es una meningitis. Hay papiledema, déficit neurológico focal, está inmunocomprometido, tiene historia de trauma reciente de cráneo, no, no, sí, boom, de una vez, hemocultivo e inicio de antibiótico-terapia empírica. Fíjense que en este momento, que ya estamos hablando de antibiótico-terapia empírica, no hemos hablado de punción lumbar, no hemos hablado de tomografía, no hemos hablado de ninguna otra cosa. Lo más importante es que si existe una alta sospecha de una infección del sistema nervioso central, lo primero que hagas es comenzar con antibiótico-terapia empírica. ¿Ok? Después de esto, fíjense que aparece aquí, bueno, le haces una imagen, un TAC o una resonancia magnética cerebral, que es lo preferido. Muy bien. Esta parte de la lámina viene de la otra, ¿ok? Entonces fíjense dónde nos quedamos. Aquí. Pero, respondiendo a la pregunta, meningitis. Hay papiledema, déficit neurológico focal, el paciente está inmunocomprometido, tiene historia reciente de trauma craneal, cáncer conocido, sinusitis. No. ¿Y qué hacemos? ¿Ok? En este caso hacemos inmediatamente hemocultivo y punción lumbar. ¿Ok? Y tú dices, bueno, ¿y la imagen? No, no, no. La imagen no importa. ¿Por qué? Porque no tengo déficit neurológico focal. ¿Ok? No tengo historia de trauma reciente, no tengo conocimiento de cáncer. Yo puedo hacer una punción lumbar, inclusive sin hacerle la imagen. Porque eso también no es una cuestión de que la punción lumbar solo se va a hacer con una tomografía de cráneo. Eso no es verdad. Si no hay signos de localización desde el punto de vista de que yo no estoy sospechando que hay un tumor, que hay un absceso gigante o que haya un granuloma gigante o algo por el estilo, yo puedo punzar sin riesgo de enclavamiento. Ahora, aquí, ¿por qué no puncé, sino que puse la imagen primero? Porque tengo la sospecha de una masa o un absceso. Cuando tú tienes una masa o un absceso y tú haces una punción lumbar, sin ver dónde está la masa o el absceso, tú puedes provocar un enclavamiento. Es por eso que aquí inicialmente comienzas con la imagen. Si no hay lesión, si no hay una masa y hay daños en la sustancia blanca, es una encefalomielitis aguda diseminada, comienzas hemocultivo y punción lumbar. Si no hay masa, pero hay afecciones focales o generalizadas de la sustancia gris, piensas en una encefalitis. Si es una encefalitis, pum, hemocultivo y punción lumbar. ¿Ok? Si en el hemocultivo de la punción lumbar sale pleocitosis con polimorfonucleares, proteínas elevadas, descenso de la glucosa y gran positivo, es un proceso bacteriano. Y en este caso le pones el antibiótico identificado. Y si no lo es, y si aquí no encuentras esto, es una pleocitosis con mononucleares y todo esto, entonces haces todo este trabajo de ver si es viral, herpes virus, virus del herpes zóster, eh, todo esto que está aquí. ¿Ok? Muy bien. Si le haces una tomografía y encuentras una masa y es un absceso o un tumor, sencillamente le das el tratamiento apropiado. De hecho, esto continúa. Entonces, si todo lo de arriba está negativo, tú sigues por otros tipos de líneas de trabajo. ¿Por qué le comento esto? Bueno, principalmente por esto, señores. ¿Ok? Por la situación de que lo principal es que se comience la antibiótico terapia empírica lo más pronto posible para disminuir los riesgos de las secuelas y la mortalidad de las infecciones del sistema nervioso central. Tú no necesitas una punción lumbar, no necesitas una tomografía para comenzar antibiótico terapia empírica. ¿Ok? Si ustedes ya tienen el diagnóstico clínico, tienen fiebre, cefalea, rigidez de nuca, el paciente tiene además un estado mental alterado o de repente no lo tiene, pero tienes papiledema y tienes déficit focal y está inmunocomprometido y tienes todo esto, no necesitas verdaderamente una punción lumbar o una tomografía, puedes comenzar antibiótico terapia empírica.
¿Ok? Ah, ok. Ahora, no importando la punción lumbar que digo, la antibiótico-terapia que colocaste, igual vas a tomar una punción lumbar. Se debe medir la presión inicial y enviar el líquido para conteo celular, citoquímico y microbiológico. Y se debe realizar una serología y amplificación del DNA dependiendo de la sospecha clínica. Ahora, ¿por qué es importante el líquido cefalorraquídeo? Si usted me acaba de decir que lo que importa es que comencemos la antibiótico-terapia empírica a la brevedad. Bueno, pues la antibiótico-terapia empírica no tiene identificado un agente de microorganismo y tú puedes, de hecho, no estar cubriendo, te puedes estar intentando cubrir bacterias que no están y pueden ser otras condiciones. Y el líquido cefalorraquídeo tiene un valor desde el punto de vista de la semiología del líquido cefalorraquídeo, te muestra varias características según el tipo de infección que puedes estar presentando. ¿Ok? No solamente eso, sino que puedes tener también algunas formas de eh, aumento de glóbulos blancos, con descenso de proteínas, con reducción del azúcar, con aumento de las proteínas. Eso va a cambiar dependiendo del microorganismo. Por ejemplo, la meningitis bacteriana suele tener un aumento importante de la presión de apertura, que es la presión que tú mides cuando colocas el manómetro una vez que hiciste la punción lumbar. La cantidad de células blancas que hay es de 100 a 5000 y suelen ser el 80% polimorfonucleares. Y suele haber un consumo importante de glucosa con unas proteínas muy elevadas. Si hacemos la comparación, por ejemplo, con lo que viene siendo la meningitis, que te digo yo, criptocóxica, criptocóxica, aquí tienes la presión de apertura no es tan alta, de 10 a 200 linfocitos por, por contagio de campos. La glucosa está reducida, no tan baja, y las proteínas están ahí entre 50 y 200. Pero lo vas a ver principalmente con tinta china. Entonces, cada tipo de microorganismo va a tener sus características licuóricas. ¿Ok? En algunas formas de hongos, tú puedes tener una predominancia eosinofílica en el líquido cefalorraquídeo. Y en algunos casos, sencillamente tienes que venir y cultivar el líquido para poder identificarlo. Pero si tú por lo menos logras con la antibiótico-terapia empírica evitar el riesgo de la estreptoconeumonía, de la Neisseria meningitis, de la Haemophilus influenza, de la Listeria monocitógena, uno ya va ganando. Cuando hablamos de sífilis, a veces es muy difícil el aislamiento del treponema y hay que a veces realizar BDRL y FTA en líquido. Y cuando hablamos de la meningitis parasitaria con algunas amibas de vida libre, wow, es súper difícil el diagnóstico porque a veces puedes ver la amiba en fresco, en la muestra de líquido cefalorraquídeo. eh, Se suele ver más eosinofilia en el líquido cefalorraquídeo, pero a veces es difícil aislar la larva y los microorganismos. Entonces, va a depender mucho de los métodos que utilicemos. Ahora, ¿qué hacemos con la neuroimagen? Bueno, la verdad es que la neuroimagen es útil, pero ni la TAC ni la resonancia magnética dan a veces pistas importantes para el diagnóstico. Algunos pacientes presentan un aumento del tamaño de las meninges, pero la ausencia de ese aumento no descarta tampoco la condición. Y a veces la imagen confunde más porque se ve a veces tan bien que te retrasa la realización de una punción lumbar. Entonces, generalmente hablamos de que las imágenes son útiles en pacientes con fiebre prolongada, signos y síntomas de focalización, aumento de la presión intracraneal, cuando hay sospecha de fractura basilar o cuando estás buscando una complicación, pero decirte que una imagen es típica de una infección del sistema nervioso central o que la imagen es crucial para la toma de decisiones, la verdad es que no es completamente cierto, ¿no? Entonces, ok. Ahora, yo sé que quizás esto se escapa un poco del tercer año, ¿no? Y esto estamos hablando más de cosas de quinto año, pero para que tengan una idea, podemos dividir el tratamiento en cuatro grandes grupos. Y el tratamiento lo podemos dividir en terapia antimicrobiana empírica, como la venimos hablando, que es una terapia antimicrobiana que va a cubrir
la mayoría de los microorganismos que epidemiológicamente deben estar afectando a este paciente de ese grupo etario en esta condición. Tenemos la terapia antimicrobiana específica, que es cuando yo tengo el nombre y el apellido del microorganismo en mis manos y yo voy a lanzarle directamente el antibiótico a ese agente, inclusive con un antibiograma en mano. La terapia adyuvante, que es todo aquello que me ayuda a que el medicamento funcione mejor y evita las complicaciones del paciente y otros aspectos de la terapia que tenemos, ¿no? Ahora, la terapia antimicrobiana empírica, yo hago mucho énfasis en esto porque eh, vemos a veces muchas secuelas de infecciones del sistema nervioso central que probablemente no debieron haber ocurrido. Y muchas de esas secuelas ocurren porque hay un retraso en el inicio de la terapia antimicrobiana. Y quiero hacer bastante énfasis en que la antibioticoterapia debe iniciarse entre los primeros 60 minutos de la llegada del paciente al área de emergencia. 60 minutos. Tardarse más de una hora ya involucra que aumenta progresivamente la mortalidad. La necesidad de estudios diagnósticos dependerá estrictamente de la condición del paciente. Y ustedes no tienen que detener la antibioticoterapia por eso. Debe hacerse en base o con base a la sospecha clínica del síndrome. Sospecha clínica del síndrome. De hecho, cuando revisamos las guías de la práctica ITSA para el manejo de la meningitis bacteriana, observamos que se repite todo esto. Y se ha visto que un retardo en la administración de antibióticos aumentan de manera importante la mortalidad en meningitis bacteriana aguda. De hecho, ustedes van a comenzar a escuchar cada vez más cuando comiencen a hablar de terapéutica lo que se llaman los tiempos puerta-aguja. Los tiempos puerta-aguja se refiere al tiempo en que el paciente entra a la unidad de servicio médico, bien sea la emergencia, el ambulatorio, no sé qué, y cuánto se tarda en colocársele un tratamiento endovenoso. Eso, puerta-aguja. Ese término se utiliza mucho en ictus, en ACV, los tiempos puerta-aguja, y en meningitis se habla de door to antibiotic time. Es de puerta a tiempo de antibiótico. Y esto no es nuevo. Si ustedes están viendo estas referencias, estamos hablando de las guías desde el año 2005, 2006. O sea, yo no tengo nada aquí que salió publicado la semana pasada. Esto ya se debería considerar un clásico. Entonces se dan cuenta que la fatalidad en la tasa porcentual, dependiendo del retraso en horas de lo que es el tiempo puerta antibiótico en pacientes con meningitis bacteriana aguda, es definitivamente una curva con pendiente altamente en ascenso. ¿Ok? Y eso se observa en absolutamente todas las variabilidades. Entonces, insisto, la punción lumbar es importante, pero depende de la condición del paciente. De hecho, existen tablas en donde uno puede cotejar de cierta forma cuál será la probabilidad de proporción de esterilización del líquido después de que yo coloco antibióticos y realizo una punción lumbar. Es decir, que en el supuesto de que yo tenga que aplicar ese tipo de antibiótico-terapia y tenga temor de que el líquido se vaya a afectar, tengo tablas que me pueden ayudar con eso. ¿Ok? Y sin embargo, la terapia con antibiótico administrada hasta 2 horas antes de la punción lumbar no afecta significativamente el contagio de glóbulos blancos, no afecta significativamente la concentración de glucosa, te minimiza escasamente la posibilidad de obtener un extendido gram con el agente patógeno. Y para serles completamente honestos, aunque quizás ustedes ahorita no lo vean en los centros hospitalarios, en muchas de las clínicas privadas ya se está haciendo los array, que son la multiplicación de micropartículas de RNA de agentes etiológicos y estamos obteniendo parte de la identificación del microorganismo con la multiplicación por PCR de estos agentes. Entonces, así tú destruyas todo el microorganismo con el antibiótico. Las partículas que quedan del RNA por ahí regado en el líquido cefalorraquídeo te van a dar el agente etiológico.
Entonces, ese temor de no instaurar antibiótico-terapia porque pienso que se me va a negativizar el líquido ya no tiene mucho fundamento. ¿Ok? Lo otro es que también existe mucho temor sobre la punción lumbar y la verdad es que la punción lumbar tiene un riesgo de complicación actual de 1,2% y la obtención de la imagen no debe retrasar la aplicación de antibióticos en el paciente. De hecho, se sugiere realizar la punción lumbar sin imagen. ¿Ok? No hace falta que sea, a menos que exista alguna condición. ¿Cuál antibiótico? Bueno, todo cambió desde la vacunación contra la hemófilos influenza. Las tablas cambiaron, el porcentaje del microorganismo cambió. Eso ya se los comenté. Generalmente son combinaciones de un beta-lactámico con una cefalosporina de tercera o de cuarta generación. Y en los adultos principalmente la combinación de una cefalosporina de tercera o de cuarta con vancomicina. Y si existe la sospecha de inmunosupresión, se le coloca ampicilina muchas veces por el temor a la listeria monocitógena, ¿no? Y hay antibioticoterapias empíricas para cada grupo etario. Y si ustedes revisan los trabajos de Kaplan desde la época, se van a dar cuenta que verdaderamente, ¿sabes? No necesitan más que saber eso. Y ahorita están las guías estas, las Sanford, que te hablan de las antibioticoterapias empíricas para que las tengan a mano. Pero bueno, yo no me voy a extender mucho en esto porque cuando hablamos de antibioticoterapia específica, em, sabes, ya la cosa se está poniendo muy, muy terapéutica para tercer año. Lo otro es que deben haber escuchado sobre la dexametasona y qué tanto se usa o no. Es bastante controversial, pero yo particularmente soy team dexametasona. Eh, de hecho, se ha visto que disminuye muchísimo las complicaciones de los pacientes y se ven utilizando desde hace mucho tiempo en adultos y en niños. Entonces, ¿qué hacemos cuando uno atendió un paciente con meningitis? Muchos corren y tienen miedo de que, ¿sabes?, les va a dar meningitis, pero la verdad es que eso ocurre con meningitis meningocócica, que es con la Neisseria meningitidis. Y la transmisión es bastante baja, 5%. El riesgo de desarrollar meningitis al haber estado en contacto con alguien con meningitis meningocócica, por supuesto que es mucho mayor que en la población general, y son en esos casos que se hace la quimioprofilaxis, pero por una meningitis viral, por una meningitis por estreptococo, tomar quimioprofilaxis no tiene ningún sentido, ¿no? Lo otro es que el personal médico que tiene que tomarlo es el personal médico que tuvo contacto directo con el paciente, la persona que le hizo la intubación endotraqueal, que le hizo resucitación de boca a boca, RCP, que le hizo aspirado de vía aérea. Ah, y bueno, muchas veces se utiliza la rifampicina o la ciprofloxacina o el ceftriaxone de forma intramuscular, pero esa cuestión de que agarran y todo el mundo que estuvo ahí le dan ciprofloxacina y la reparten hasta el pueblo de enfrente, eso no es del todo indicado. Ya para terminar, hay que tomar en cuenta de que mientras más te tardes en iniciar antibiótico-terapia, mayor son los riesgos de complicaciones. Y las complicaciones en los pacientes con meningitis no son menores. Se pueden complicar a pesar del tratamiento adecuado en un 30% de los casos. Parálisis de nervio craneal, infarto cerebral, en trombosis venosa profunda cerebral, obstrucción del paso líquido del cefalorraquídeo, formación de empiemas subdurales, abscesos cerebrales. Puede haber déficit auditivo, hidrocefalia obstructiva, daño en el parénquima cerebral, en niños te puede causar retardo, trastornos del neurodesarrollo, ceguera cortical, un montón de cosas, parálisis cerebral. Y eh, cuando hablamos de meningitis viral, el pronóstico es bastante bueno. La meningitis viral es casi autolimitada y suele mejorar solo, ¿no? Pero la verdad es que no es tan significativa el, el riesgo de daño con meningitis viral no herpética. Bueno, yo creo que con esto ya abarcamos todo el tema. Tenemos como unos 5 minutos si alguien tiene alguna pregunta. Espero que haya quedado todo claro. Y y bueno, como decía Alexander Fleming, hay que aplicar la dosis indicada
para el microorganismo vulnerable y la duración tiene que ser suficiente para eliminar la infección. Si no, saldrán decepcionados. Bueno, estoy abierto a alguna pregunta si bien quieren. Doctor, muchísimas gracias por la clase, de verdad. Demasiado buena. Y más bien disculpe por la insistencia del fastidio que lo No, tuve escribiéndole todo el rato, pero de verdad, no, sí discúlpenme, quedé un ustedes poquito. tenía una deuda con Y todo ustedes chévere. y de hecho me hubiera gustado, como te dije, bastante quizás hacerla presencial y poderlos ver a la cara, ¿no? Pero bueno, son un montón y entiendo que juntarnos todos eh, es más complicado, pero yo espero que para las próximas clases de tercer año nos veamos allá en la escuela. Esperemos que las nuevas autoridades de la escuela, ¿sabes?, logren organizar esto para que podamos, ¿sabes?, retomarlo todo de la calidad como lo hacíamos y con ese contacto directo, ¿no? Así que bueno, tienen mi número, estoy a la orden, cualquier cosa que necesiten, alguna duda y bueno, nos seguimos viendo, ¿ok? Después en quinto año les daremos Ay, amén, doctor. con Espero la que podamos hacer micro, una clase presencial. con la micropasantía, me tocará probablemente darles coma eh, y darles tumores y otras clases y revisar los casos. Así que bueno, espero que nos veamos antes de eso. Chévere. Bueno, gracias, doctor. Un Sí, placer. buenísimo. Dale, Hasta pues. luego. Bueno, feliz noche. Gracias, doctor. Chao.